Buenas tardes para todos, bienvenidos a la clase número 3 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. El día de hoy vamos a trabajar entre varias cosas la continuación de los conceptos que tienen que ver con mecánica de fluidos y dinámica de fluidos. Hay una parte que se conoce como estática de fluidos, de la que vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos un repaso muy breve de lo que llevábamos, dos definiciones. En este repaso vamos a nombrar algo que le interesa mucho al señor Mateo y adicionalmente tenemos la actividad. En estas definiciones vamos a trabajar con el principio de Pascal y principio de Arquímedes. El mismo del triángulo. El mismo del triángulo de Pascal. Ok, muy bien. Comenzamos entonces con el repaso que habíamos hecho de lo que habíamos hecho las clases anteriores. Y era que habíamos definido la presión como ¿qué? Como una fuerza por unidad de área que tenía varias unidades. Entre ellas habíamos dicho que se podía medir en pascales. Hay otras unidades que se conocen como atmósferas también. ¿Listo? Con una equivalencia entre atmósferas y pascales. Pero son unidades simplemente de la presión. ¿Qué es la presión? Si usted tiene una superficie cualquiera, la fuerza perpendicular a esa superficie que está sobre un área cualquiera, un diferencial de área, va a ser lo que se llama la presión. O sea, un límite cuando el área es muy pequeña de la magnitud de la fuerza respecto a esa área o sobre esa área. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas de esto? Ya la habíamos mencionado. Esa es la presión. ¿Qué era la densidad? El límite cuando el volumen era del orden del camino libre medio al cubo de la cantidad de masa sobre el volumen. Cantidad de masa sobre cantidad de volumen. De acá habíamos dicho que el volumen se medía respecto a un marco inercial de referencia a velocidad nula y que la masa era con lo que venía la materia. La masa es la interacción de los bosones, no sé, lo que sea la masa, todavía no lo sabemos. Entonces, como todavía no lo sabemos, la materia viene con masa. Ojo que materia y masa, masa e inercia son cosas distintas, lo habíamos nombrado, lo habíamos mencionado. La inercia es una propiedad con la que viene la materia que la mantiene en su estado de movimiento a no ser de que una fuerza externa actúe sobre ella. La masa es una propiedad de la materia que le genera dos efectos a la misma materia y al espacio. ¿Cuál es? El espacio-tiempo. Y es gravitacional e inercial. Pero son cosas distintas. Por ejemplo, le puedo pedir a Mariana me colabora. Si usted me presta un pintalabios o algo así muy rápidamente, hablando de física básica. Se debe tener algo, ¿cierto? Para pintarse los labios, gracias. Ok, muchas gracias, muy amable. Entonces, habíamos dicho, ¿cómo se está? Así, ¿cierto? Habíamos dicho que la masa, ¿qué era? No. Yo puedo rayar y esto me raya aquí, ¿cierto? Pero es un marcador. No. De la misma manera, la masa y la inercia están relacionados, pero usted no puede tratar de decir de que una cosa es la misma que la otra. ¿Listo? ¿Me hago entender? Así como un marcador y un lápiz labial, así tengan la misma forma, así rayen, no son la misma cosa. Perfecto. Muy bien. Defíname materia. ¿Qué es la materia? La masa está relacionada con la materia, la masa depende de la materia. ¿Qué es la materia? Y eso tiene que ver con la pregunta que hacía Valentina ahora. La materia es todo y solo aquello que puede explicarse con las cuatro fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son? Ajá.
Sí, sí. Y gravitación que... Exacto, a eso voy. La gravitación concebida como una fuerza, es decir, una masa que se acelera por la distorsión del espacio-tiempo. ¿Listo? La gravitación no es una fuerza, pero cuando usted le pone una masa y ya hay una aceleración, entonces eso se traduce en una fuerza. Todo lo que pueda tener relación, todo lo que se vea afectado por esas cuatro fuerzas fundamentales se conoce como materia, incluso la materia oscura. ¿Listo? Entonces aquí una poesía, ¿dónde va? Y esta es una reflexión más filosófica. Sí, una poesía, ¿dónde va? O lo que decía, lo que nombraba Valentina por ahí, este sentimiento, ¿dónde va? ¿Listo? Dentro de la materia. Le digo la pregunta, exacto. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Esto es lo que hace parte de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, que es un ámbito aparte. La pregunta es, ¿usted vive sin este tipo de cosas? Le dejo la pregunta. Sí, usted existe sin ellas. Sí, ¿seguro? Ok. Entonces, de hecho un ejemplo que nos daban era el siguiente. Usted puede tener un televisor y el televisor funciona con impulsos eléctricos y con corriente eléctrica y demás. ¿Sí o no? El televisor funciona, pero el televisor no le va a decir a usted si usted está viendo Yo Me Llamo o si está viendo un programa de la National Geographic. ¿Listo? Entonces, esa es la comparación entre lo que son las ciencias humanas y las ciencias físicas. Bueno, muy bien. Eso es lo que tiene que ver con el ejemplo de materia. Esa materia, entonces, va a tener una energía que va a depender de la velocidad de la luz al cuadrado y demás, y que va a tener una masa. Entonces nos vamos a quedar nosotros aquí. El resto se lo dejo para un curso de filosofía de ciencias humanas, si lo quiere tomar. ¿A qué voy con este caso? A lo siguiente, que la ciencia empezó siendo ¿qué? Filosofía y astronomía. Porque ellos miraban ¿qué? Miraban las estrellas y empezaban a medir las distancias entre las estrellas, a ver qué ocurría con ellas y demás. Entonces ahí aparecieron unos señores que se conocían como Pascal y otro señor que se conocía como Arquímedes y otros cuantos señores, Sócrates. ¿Perdón? ¿Ahí se llamaba astronomía? No, no exactamente. No, ellos le llamaban como la filosofía de la naturaleza. Ellos, de hecho, lo que hacía Sócrates, hacía Platón, eran reunirse, así como nos reunimos nosotros acá, como una especie de escuela, de universidad, donde ellos contaban, yo pienso que tal cosa, yo pienso que tal otra, y empezaban a decir, sí, usted tiene como una concepción de algo interesante. Entonces se reunían y seguían hablando y echaban carreta y demás. De hecho, había otro señor por aquí que es muy mencionado en física, que es Aristóteles, lógica aristotélica de la que nosotros casi siempre tenemos un conocimiento y tenemos mucha practicidad. Esto, donde ellos hablaban de todo este tipo de sentimientos, hablaban de la poesía y todo este tipo de cosas, de lo bonito del universo, que todo era circular, que entonces estaba regido por las matemáticas, otro montón de cosas. Llegó a ser después lo que era la física un tiempo más tarde. Sin embargo, aquí es donde nosotros podemos entrar a decir lo siguiente, que este señor Pascal desarrolló para la mecánica de fluidos, esto es un paréntesis más histórico, mecánica de fluidos, lo siguiente, lo que se conoce como su principio de Pascal. Principio de Pascal, que dice lo siguiente: después de cuando usted tiene un cuerpo o un fluido y toma una porción del fluido, sobre cada una de las caras del fluido va a ejercerse una fuerza. Una fuerza por aquí, una fuerza por acá, una fuerza por acá, una fuerza por acá, una fuerza por acá y una fuerza por allá. ¿Recuerdan que hablábamos de lo que era la presión? ¿Por dónde se ejercía la presión? Por todos los lados, en todas las direcciones y perpendicular a la superficie. Entonces, luego de digamos así, un desarrollo matemático que no me interesa en este momento, pero que lo pueden encontrar en las notas de clase, notas clase 1 se llaman,
que es la primera unidad, podemos llegar a la conclusión siguiente. Y es que los gradientes de presiones se deben a la aceleración gravitacional. Me explico. ¿Qué es un gradiente? Esa es la que se conoce como ecuación básica, fundamental de la aerostática. ¿Por qué aerostática? Porque en este caso el fluido no se está moviendo. Entonces usted va a tener en hidrodinámica e aerostática. La aerostática es la parte de la mecánica de fluidos o de la hidrodinámica que estudia ¿qué? Los fluidos en reposo. Después va a pasar la dinámica de fluidos o hidrodinámica o dinámica del agua, que en realidad sería como mecánica de fluidos simplemente. Ya les voy a explicar qué quiere decir eso. Mariana, ¿cómo vamos? ¿Listo? Ok. Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Primero, ¿qué es un gradiente? ¿Dónde han escuchado la palabra gradiente? Gradiente. ¿A qué suena gradiente? ¿A una qué? A una variación, listo. Este es un vector que se denota de la siguiente manera. Si lo va a denotar en componentes rectangulares o simplemente sí, como lo va a hacer como vector, va a ser algo como esto. Derivada respecto a x, esto en y, no quiere decir que esté derivando el vector, aclaro. En realidad algunos lo escriben así más bien. Derivada respecto a y, derivada respecto a j, acá. Perdón, a z. Listo. ¿Qué es eso? Eso es una derivada parcial. Las derivadas parciales, ¿cómo funcionan? Manteniendo las demás variables constantes. Entonces, acá x es variable, y y z son constantes. Y acá x y z son constantes, y es variable, y y x son constantes, z es variable. ¿Listo? Ya vamos a hacer el ejemplo para ilustrar cómo funciona. El gradiente siempre me indica la dirección en la que la cantidad física cambia más rápido. Y ese cambio va a hacer ¿qué? ¿Un aumento o una disminución? Entonces, para eso usted puede remontarse a lo que sabe de física y lo que sabe de matemáticas. Un cuerpo cualquiera a una altura h se suelta y sobre él actúa una fuerza que se conoce como el peso, masa por gravedad. Se sabe que la fuerza es menos el gradiente de energía potencial. Si usted hace una comparación entre esta ecuación que tenemos acá y la ecuación que tenemos allá, son prácticamente del mismo estilo. ¿Qué es este gradiente? Es una variación. Entonces uno dice, la energía potencial gravitacional aumenta ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La energía potencial gravitacional de un objeto respecto a una superficie aumenta hacia arriba. Este menos que indica en sentido contrario, o sea, hacia abajo. Y que la fuerza va hacia abajo. ¿Cuál es la fuerza que va aquí? El peso, que siempre va hacia abajo. Entonces este menos me indica que esa fuerza va en esa dirección, y este gradiente indica que la energía potencial aumenta hacia arriba. ¿Listo? Es decir, que cuando hablamos del cambio, cambia es aumento de la cantidad física. ¿En qué dirección cambia la cantidad física? Aumentando más rápidamente. Es decir, en este caso, note lo siguiente también, que este gradiente
Este gradiente tiene una particularidad y es que usted puede trazar lo que se llaman superficies equipotenciales. Estas superficies equipotenciales sobre la superficie de la Tierra son planas, son horizontales. Claro, si usted aumenta ¿qué? La altura, cambia ¿qué? La energía potencial. Entre este punto y este punto usted tiene las mismas energías potenciales, pero entre este punto y este punto tiene energías potenciales diferentes. Eso es lo que quiere decir la superficie equipotencial. La fuerza va a ser perpendicular a esa superficie equipotencial. Los gradientes generan superficies o planos perpendiculares a la cantidad física que tienen acá. Las superficies equipotenciales de energía potencial, o las superficies equipotenciales más bien, las superficies de energía potencial gravitacional son perpendiculares a la fuerza, que es el peso. ¿Me siguen? Esas son las características matemáticas relacionadas con la física que se encuentran en general. Eso como se utiliza aquí en la ecuación básica de la aerostática de la siguiente manera. Si usted nota, yo lo puedo escribir de la siguiente manera: masa por gravedad, o sea un vector, es el gradiente de la presión. Tiene la misma forma. Noten que estos son vectores, ambos son vectores. La gente por lo general no le escribe vector al gradiente, yo sí, porque quiero hacer énfasis en eso. Casi siempre le escribo los vectores. Significa que las variaciones de presión se deben ¿a qué? A la aceleración gravitacional, es decir, las variaciones de presión se deben a la deformación del espacio-tiempo. Y esas variaciones de presión son también superficies planas en un fluido en reposo, en donde el peso es la fuerza perpendicular a esos cambios de presión. Me explico. Entre este punto y este punto, como son superficies equipresionales o equibares, va a haber una diferencia en la presión debido a ¿qué? A la presencia de la deformación del espacio-tiempo. Palabras más, palabras menos. La aceleración gravitacional es la causante de los cambios en la presión de un fluido. O, traducido, la presión aumenta ¿hacia dónde? En la misma dirección en la que va la aceleración gravitacional, que es ¿cuál? Hacia abajo. Cuando usted se mete a nadar en una piscina, ¿qué hace? A medida que se va metiendo, ¿qué pasa? Más presión. ¿Por qué? Por la gravedad, la aceleración gravitacional. Ah, ¿cómo así? Vea, hombre, aquí en el aire. ¿Cómo así prueba que sí. las deformaciones en el espacio? Ah, bueno, la aceleración gravitacional. Es que estoy tratando de ser más purista con la aceleración gravitacional el día de hoy, hablando de las 4 fuerzas fundamentales debido a lo que dice Mateo. Entonces, por eso. Listo. O sea, debido a la aceleración gravitacional. O básicamente, el peso del fluido es el que hace las variaciones de presión. Entre más alto esté, menor es la presión. Y eso es lo que pasa, incluso en el aire. Entre más alto esté, menor es la presión. Entre más abajo esté, mayor es la presión del fluido contaminado. Sí. Igual el área pues también se estudia como un fluido, ¿cierto? Sí. En esos momentos pues se podría decir que estamos sometidos a la presión del aire. Es correcto. Si no estuviéramos sometidos a la misma presión del aire, ¿qué pasaría? Que yo estaría aquí y estaría así, o me estarían empujando aquí, así, porque habría más presión en un lado que en el otro, cosa que no ocurre. ¿Listo? La demostración de eso, como les digo, está en las notas de clase. No me interesa ahondar en ello porque me interesa la interpretación física. Ahí no termina. ¿Por qué? Porque el principio de Pascal no se enuncia de esa manera, sino que se enuncia de la siguiente forma. Ah, ¿cómo así? Entonces eso tiene el siguiente sentido, y es lo que vamos a decir a continuación. Dice, se los voy a dictar, muchachos. ¿Ves? Principio de Pascal. La adición, ojo que es adición y no la adicción. ¿Ves? Algunos
Sí, algunos me dicen que eso es como la diferencia. Algunos me dicen que esa es la diferencia entre tener una buena información y una información adecuada y otra información incorrecta. Entonces, exacto, en inglés y en todos los idiomas. La adición de un valor C a la presión en cada punto, la adición de un valor C a la presión en cada punto deja invariable la diferencia entre P1 y P2. Deja invariable la diferencia entre P1 y P2. Ah, ¿cómo así? Ya voy, ya espere. Punto seguido. Cualquier cambio en la presión en uno de ellos genera un cambio en el otro punto. Sistemas caóticos. Las moléculas promoleculares. En el caso de estos, pues prácticamente no los podemos modelar. Pues necesitarías del orden de 10 a la 23 y otro montón de cosas de partículas. Empezar a mirar cuál es la interacción entre ellos. ¿Se puede modelar con caos? Sí. Pero ¿bajo qué condiciones? Habría que mirar las condiciones. Igual todo lo que tiene, o por lo general lo que tiene que ver con mecánica de fluidos, tiene una relación con caos y lo trabajan algunos con lo que tiene que ver con caos. ¿Listo? Pero sí. De hecho, usted podría decir que la teoría del caos le ayudaría a simular muchas cosas en física. Note lo siguiente: P1 y P2 en un fluido, la diferencia entre los dos, ¿cuál es mayor, P1 o P2? O sea que la resta está bien escrita. Es lo mismo que P1, yo a P1 le puedo sumar C y escribir esto como P2 más C, ¿cierto? ¿O no? Así utilizando los trucos que a algunos les gusta. Mentiras, pero sí. Es decir, a esto yo le puedo llamar P1' menos P2', que sería en el otro recipiente. Moraleja: si usted le adiciona una cantidad a esto, también esa misma cantidad se le agrega a esto. Si usted le ejerce una presión a un fluido, la presión ¿va a dónde? Va a todo punto del fluido. Si usted pone esto en el aire, ¿qué pasa? Que la presión atmosférica va solamente a un punto o al otro. A los dos. La presión que se ejerce en un punto de un fluido se traslada a todos los puntos del fluido. Esa es la traducción y eso es lo que le dicen usualmente los libros de física. Pero como estamos yendo hasta el origen, entonces le he demostrado desde dónde viene esa idea. ¿Más dudas? La presión que se ejerce sobre un fluido se traslada, a todas las partes del fluido. Y eso en una propulsión, en un motor cohete, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque dentro de un motor cohete usted tiene gas a presión. Si usted le cambia la presión a un punto, se la cambió a... Exacto. Supongamos que yo tengo un recipiente de X forma, no sé, para forma. Si yo por lo menos aplico una presión solo en
impulso del recipiente por fuera, diferente que la presión solo esté aquí, igual Sí. no varía todo el sistema. ¿Por qué? Pensarlo de otra manera. Si yo le ejerzo más presión a esto aquí, ¿qué tiene que hacer esto para que permanezca en ese estado? Si yo le ejerzo más presión a este punto, ¿qué hace este otro punto para permanecer en ese mismo estado? Con velocidad nula. Me explico. Si vos tenés una puerta y empujar la puerta por detrás, ¿qué tiene que hacer una persona del otro lado para que la puerta permanezca igual? ¿Sí me va a entender? O sea, se traduce, esa es finalmente la traducción, para garantizar ¿qué? El equilibrio mecánico. ¿Sí? Ok, muy bien. Desde ahí, desde la ecuación básica de la aerostática, la ecuación fundamental, tenemos el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes tiene su origen en el señor Arquímedes, evidentemente. Pues eso es lo que nos cuenta la historia, donde dice que si usted mete un objeto o sumerge un objeto cualquiera en un fluido, el fluido ¿qué? Cambia su volumen. Típico. ¿Usted no le ha pasado que muchas veces le sirven el yogur? El yogur, ¿usted no le da tristeza que el yogur venga a la mitad cuando usted va a comérselo con sucaritas o con... Mentira, no estoy haciéndole... Bueno, con cereales, listo. Porque no me pagan por la publicidad. Me pagan todavía por la publicidad. Entonces, usted tapa el yogur y el yogur está como a la mitad y usted, pero es que ¿por qué me lo dejan hasta la mitad? Llénelo. ¿Qué pasa si usted lo llena? Ah, pues que me tomo un poquito y después le echo las azucaritas. ¿Por qué? Porque su intuición le dice que si usted le echa las azucaritas con el yogur lleno, ¿qué pasa? Se regó. ¿Por qué? Porque las cosas ocupan espacio, se queda sin azucarita y sin yogur, ahí está. Listo. Quiere decir que todos los objetos, todo cuerpo sumergido en un fluido, desplaza el fluido y aumenta el volumen del fluido en el recipiente. ¿Espera? Exacto. Lo que pasa es que en esa época no había duchas, pero eso hace parte de la filosofía. ¿Listo? Exacto, efectivamente. Sí. Listo. Lo que pasa es que eso ya tiene que ver con cómo era la sociedad en esa época. De hecho, cuando usted va y lee la política surge de ahí. La política es una manera de trabajar por el pueblo. Esa es la idea de la política original, de trabajar por el pueblo en Grecia. Bueno, ahí está. Listo. De ahí es porque usted debería aprender griego y latín. Listo. Muy bien. Tenemos entonces lo siguiente, que para el principio de Arquímedes, muchos lo enuncian, le voy a decir cómo lo enuncian, o bueno, cómo se debería enunciar, y es de la siguiente manera. Un gradiente de fuerza, perdón, la fuerza que ejerce la presión sobre del fluido sobre el objeto es menos la integral del gradiente de presión por el diferencial de volumen. ¿De dónde viene eso? De lo que dijimos ahorita, de la ecuación básica de